tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo. En este caso, se trata de presentar un magnífico trabajo realizado con gran calidad por una persona que, ya verán ustedes, ¿no?, tiene un ciclo vital intenso y muy interesante. La Academia nunca estará lo suficientemente agradecida a don Antonio García Atienza por su eficaz trabajo en favor de la propagación de nuestras actividades fuera del local. Además, este trabajo lo hace con gran profesionalidad, con todo cariño y de forma siempre altruista y completamente desinteresada. Este agradecimiento se lo debe también en esta ocasión la Armada y la propia ciudadanía de San Fernando, que se ven beneficiados por la extensión, propagación del trabajo de la Academia. A partir de su visita al Museo Naval de San Fernando y por su iniciativa personal, concibió la idea de preparar un reportaje ilustrado con la participación de algunas personas. El trabajo lo denominó El alma en la vitrina, con la idea de dar a conocer el propio museo y a través de él algunos aspectos de la historia de la Armada. El resultado ha sido un interesante documental que la Academia, al conocerlo, decidió que sería una buena idea darlo a conocer a todos ustedes públicamente, en un acto que la Academia no había programado previamente y que esperamos que vaya a ser del agrado de todos ustedes. Como dije antes, hago constar nuestra enhorabuena y agradecimiento destacando el buen hacer profesional del señor Atienza, su generosidad e implicación con todo lo que redunda en beneficio de nuestra ciudad y de la propagación de todo cuanto lleva a cabo la Real Academia de San Romualdo. A continuación tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, siempre atenta a la difusión de la cultura, aprobó en la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 21 de marzo la proyección del documental titulado El alma en la vitrina, la Armada a través de los fondos del Museo Naval de San Fernando, realizado por don Antonio García Atienza. Comunicado el acuerdo, el acto quedó fijado para hoy martes 12 de junio. Nacido en Lebrija, el señor García Atienza se ha dedicado a la producción discográfica desde los 17 años. Fueron 8 los long plays completos de los que trabajó con diferentes estilos, casi 100 canciones y otras tantas en distintos discos con cantadores flamencos, ganando en 1975 el Premio Nacional de Letras Flamencas del concurso de cante de las Minas de la Unión. También dirigió la obra de teatro flamenco Poemas, con la bailaora Carmen Albéndiz. En 1982 cambió el registro al entrar a formar parte de la plantilla de Radio Lebrija, segunda radio local de Andalucía, y un año después comenzó a trabajar en el Correo de Andalucía como corresponsal y crítico flamenco. En el año 1987 llegó a San Fernando y un año después empezó a trabajar en Radio La Isla y en el semanario La Cuestión. Más tarde se integró en la plantilla de Publicaciones del Sur, donde alternaba su trabajo con la revista Interview. En 1994 se crea el Grupo Información, donde permanece, estando al frente de Información San Fernando en su publicación en papel y en la versión online desde 2002. Ha realizado varias exposiciones fotográficas, una de ellas en el Real Teatro de las Cortes en noviembre de 2004, hasta que llegó al vídeo en 2009, realizando 2 documentales: Mario en la memoria, donde repasa la evolución socioeconómica de Lebrija en la segunda mitad del siglo pasado, y El alma en la vitrina, la Armada, a través de los fondos del Museo Naval de San Fernando, que veremos a continuación. Previamente intervendrá el ilustrísimo señor don Vicente Pablo Hortels Polo, ex conservador del museo. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra don Vicente Hortels Polo. Excelentísimo señor presidente de la Academia de San Romualdo, excelentísimo señor general, comandante general de Infantería Marina, excelentísimo señor general del Tercer Armada, autoridades civiles y militares, ilustrísimos señores académicos, señores y señores. Quisiera empezar mi intervención
dando las gracias al señor Antonio Atienza, promotor de la edición y recepción de este documental que hoy nos reúne aquí y que sin lugar a dudas no dejará a nadie indiferente. Serán breves mis palabras para dejar el protagonismo que se merece esta proyección. Cuando el señor Atienza me solicitó la posibilidad de realizar este trabajo sobre el Museo Naval, supe en ese momento que sin duda alguna iba a ser una excelente manera de divulgar la historia y la cultura naval y todo lo que ha supuesto el desarrollo naval en España y, cómo no, en el entorno gaditano, con una clara intención expresa de la difusión de una historia naval estrechamente ligada a la configuración de dos ciudades, Cádiz y San Fernando. La idea del Museo Naval, como bien sabe, es muy antigua, aunque en San Fernando no es hasta finales del siglo XX cuando se hace realidad. En 1980, el entonces capitán de fragata, don Manuel Baturón Santiago, ilustre miembro de esta academia, aquí presente, fue designado como responsable de ir recuperando todos aquellos objetos de interés histórico y cultural en el ámbito de la Armada. Con la realización de un cuidadoso trabajo, fue conformando las colecciones de los fondos que iba encontrando dispersos en las distintas dependencias de la antigua zona marítima del Estrecho, creando lo que serían los primeros pasos del Museo Naval, ubicado en las escuelas oficiales de la Armada e inaugurado en el año 1992. Desde la grabación de este documental, el museo ha sufrido transformaciones y modificaciones, con la introducción de nuevos fondos, mostrándose así como un museo vivo y en continua evolución y remodelación. Dos ejemplos de ellos son la Sala de Infantería de Marina, que gracias a los generales, el Comandante General de Infantería Marina y el Comandante del Tercio Armado aquí presentes, muchas gracias mis generales, se han completado con fondos que anteriormente estaban depositados en la Sala Histórica del TER. Y también se ha trasladado la Biblioteca Naval a las instalaciones del museo con una colección de 15.000 ejemplares. Como les decía, es un museo vivo. Para terminar, quería informarles que entre los días 28 de junio y 28 de septiembre está previsto en el museo la exposición titulada En la Perla de África, la presencia de la Armada Española en Guinea Ecuatorial. Sin más, les dejo que disfruten de este magnífico documental, El alma en la vitrina, la Armada a través de los fondos del Museo Naval de San Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vicente Ortega. Tiene la palabra don Antonio Atienza para presentar su trabajo. Con su permiso, presidente, señoras y señores, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a la Academia por traer este documental que para mí me hace mucha ilusión, más que por lo que supone para mí la Academia que por lo que yo puedo aportarle a esta institución. La historia está para ser contada y los historiadores están para contar la historia y para revisarla, ojo. Igual que los periodistas tienen que dejar que la realidad le cambie los titulares, los historiadores tienen que dejar que alguien venga y le enmiende la página, como quien dice. Y después de ese trabajo hay que buscar el valor añadido de la historia, del historiador, que es divulgarlo. Esta institución tiene mucho valor, es rica, es prácticamente millonaria en conocimiento. La cara que me ha puesto el presidente. Pero no tendría ningún valor si no transmite ese conocimiento. Todos los que están aquí. El museo, un museo, cualquier museo es exactamente igual. Si tiene, por muy buenos fondos que tenga, por muy buenas piezas que pueda presumir, si esas piezas no se dan a conocer, yo no tengo un gran respeto a los guías del museo, a los guías de todo, independientemente de que hay veces en que me cuestan cosas que yo no sé si me las están contando bien o mal, pero me las están contando. Si no se cuenta lo que hay en los museos, pues tampoco sirve absolutamente para nada. Es un bien que está allí, que sí que lo tenemos y punto. A mí me toca hacer de divulgador y la verdad es que nunca creí que íbamos a llegar al documental que vamos a ver ahora. Yo iba a hacer en realidad un reportaje. Yo soy el primero de los que primero disparan y luego apuntan. Que esto puede ser una cosa rara, pero no lo es en el terreno de las ideas. Yo tengo, generalmente se tiene una idea
se va haciendo la idea y luego dice, bueno, voy a llevarla a la práctica. Yo me quito un paso, se me ocurre la idea y empiezo a llevarla a la práctica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que me he encontrado con la gran satisfacción de contar con mucha gente, bueno, con 5 personas, 3 de la academia y 2 que no sé si son de la academia o no, pero especialistas, que me han ido cambiando este guión y que me han ido haciendo pues un documental en el que yo no había pensado. Yo había pensado, cuando vi a Pablo en la puerta, digo, voy a hacer un documental, voy a pedirle permiso, voy, le pido permiso, y entonces cuando empieza, cuando yo llego al museo, que yo conocí además, cuando vino el rey emérito, saben ustedes que los periodistas nos llevan allí como un rebañito de un sitio a otro, yo creí que el museo era solamente la primera planta que yo había visto con el rey. Cuando en agosto voy allí a ver para hacer un plan de trabajo, dice, si quieres puedes subir a la segunda planta, y yo, ¿qué segunda planta? Y ese museo se me quedó grandísimo. Ahí es donde tuvimos que coger, gracias a la participación de las 5 personas que intervienen, independientemente del director del museo, y buscar una forma de contar todo lo que hay allí en aquellos aspectos que más influyen en la ciudad, teniendo en cuenta además que estábamos celebrando el año pasado el 300 aniversario del Departamento Marítimo de Cádiz, el 300 aniversario de la Casa de Contratación, el traslado a Cádiz, y el 300 aniversario de la Escuela de Guardia Marina. Con todo eso, en el museo hay otra parte que no está en el documental, pero que es digno de mencionar, pero porque los que intervienen prácticamente lo van diciendo a lo largo de su relato, y es lo que a mí, como neófito, que como persona lego en la materia que entro allí, más me impresionó fue los cambios en la artillería y cómo los cambios en la artillería ha cambiado absolutamente todo lo que es la Marina y lo sigue cambiando. Yo conozco a una persona casada con un marino que dice, ¿para qué quiere que te asciendan si cada vez te dan barcos más pequeños? Y es verdad, me di cuenta de que había ahí varios aspectos curiosos. Primero, el avance en la artillería había cambiado toda la Marina y la ha estado a unos tiempos nuevos, además con la ventaja, con el gran mérito de haber sido una marina pionera en la enseñanza a través de la Escuela de Guardia Marina que unía la parte teórica y la parte práctica. Todo eso, ¿cómo lo contaba yo? Pues buscando, eso sí lo he aprendido en la academia, cuando quieres hacer algo bueno, búscate a quien sepa hacerlo, buscando a las personas que más saben sobre cada una de las materias. De alguna forma el documental no es mío, porque el documental es mío la parte de la imagen, ¿no? Y la parte del lenguaje con que lo narro. El documental es una obra coral, porque yo he cogido la parte de los paneles que hay en el museo y luego los he tenido que conjuntar con lo que me iba contando cada uno, que iban por separado. Cada uno tenía 8 o 10 minutos para hablar de una cosa determinada. Uno hablaba 5 minutos y otro hablaba 20 minutos, pero vamos, de ahí lo sacamos y entre lo que había en el museo, lo que yo saqué del museo y lo que me fueron contando, fuimos conjuntando lo que es un documental en donde yo quiero tratar más la importancia que ha tenido la Marina para San Fernando y la importancia que puede tener en un futuro, porque eso lo decía el presidente en la presentación de una exposición. Aquí tenemos los mimbres y podemos hacer las cosas que se hacían antes. No se trata de volver otra vez la historia, sino simplemente de hacer las cosas que se hacían antes, ser otra vez grande con los medios que tenemos. Ese es mi pequeño homenaje pues, a la gran ayuda que me prestó Pablo Hortel y a la gran ayuda que me prestaron todos los que los veo aquí, a todos los que participaron, a los que les estoy muy agradecido y a los que les digo que este documental es no solamente de ellos porque participan, sino de ellos porque ellos lo han hecho. Yo simplemente me he dedicado a poner un cuadrito encima del otro para que ustedes no se aburran en estos 45 minutos exactos que dura la cinta. Muchas gracias. Los museos tienen alma. Cada uno de los objetos que encierran, grandes o pequeños, tienen una historia detrás. Una historia escrita por hombres, mujeres, viejos, niños.
o todos a la vez. Historias felices, historias tristes, historias de paz, historias de guerras, grandes gestas, grandes fracasos, esperanzas, desesperanzas. Los museos tienen alma, porque las almas de los que hicieron la historia revolotean entre las vitrinas, entre los espacios, entre los murmullos, entre los silencios. El cristal que los cubre los protege, pero no los abresa. Basta mirarlos y escuchar sus relatos para que vuelen libres en la imaginación de los hombres, mujeres, viejos, niños de ahora. La historia no es historia si no es contada. Por eso, aguarda la llegada de quien le abra las puertas de un renacer constante. Los museos tienen alma. Tienen alma. El Museo Naval depende del director de Historia y Cultura Naval en Madrid, que es el almirante Fernando Zumalacárregui. El almirante Zumalacárregui es el director de todos los museos navales de la Armada en España. Los museos navales son, por supuesto, el Museo Naval de Madrid, el Museo Naval de Ferrol, el Museo Naval de Cartagena, el Museo Naval de San Fernando, en el que nos encontramos, el Museo Naval de Canarias y el Museo Marítimo de la Torre del Oro en Sevilla. Todo esto dependen del director del órgano de cultura naval, que es el director de todos los museos navales. El Museo Naval empieza a pensar en formarse en 1769 y está íntimamente relacionado con la ciudad de San Fernando. Se pensaba en hacer una biblioteca especializada y que tuviera un museo para el colegio naval, o sea, el colegio de los guardiamarinas, donde se formaban los oficiales. Esto se empiezan a recopilar cosas, pero al final no se hace el Museo Naval aquí en San Fernando, dependiendo por culpa de las crisis y otras circunstancias. Al final todo este material se hace y se inaugura el Museo Naval en Madrid, a instancias de la reina Isabel II. Más tarde, hasta 2 siglos después, hasta 1992, no se inaugura el museo, no se empieza a recopilar cosas, más cosas todavía, más fondos, y hasta 1992 es cuando se inaugura el Museo Naval en la Escuela de Suboficiales, que posteriormente, en el año 2016, se traslada aquí al Palacio de Capitanía porque tenía más visibilidad y estaba más en el centro de la ciudad. Durante el siglo XVI, y más aún en el XVII, el comercio con las Indias occidentales fue la base de la economía española. Cádiz era una ciudad muy próspera, con un importante puerto comercial y con una población cuya vida giraba en torno a ello. Comerciantes genoveses, flamencos, portugueses, ingleses, artistas que se asentaban en la ciudad para ennoblecer las viviendas de estos ricos comerciantes, que conformaron una nueva clase social capaz de ponerse un escalón por encima de la aristocracia histórica. Cádiz era un crisol de culturas, transformándose en una de las ciudades más cosmopolitas de Europa. De Cádiz zarpaban y a Cádiz arribaban los buques mercantes que realizaban las importantes rutas comerciales con las colonias. Ese emporio comercial, basado en el monopolio español, fue el principal foco de conflicto con otras naciones que pretendían obtener beneficios del comercio marítimo, sobre todo Gran Bretaña. 1717 es la fecha en la que
nace realmente la nueva marina, la marina borbónica, y nace unida íntimamente para la protección y defensa del comercio ultramarino. Se decide que la nueva armada se centralizará en la ciudad de Cádiz, y además que el comercio marítimo, que realmente ya estaba en Cádiz, pero que los organismos rectores del mismo aún se hallaban en la ciudad de Sevilla, pues se decide que se traslade desde Sevilla a Cádiz, donde, como he dicho, nacerá la nueva Marina Real. Nace, lo primero, es el nombramiento, el 28 de enero de 1717, de don José Patiño como Intendente General de la Marina. Pero en el mismo nombramiento, y esto es extraordinariamente curioso, se le nombra presidente de la Real Casa de la Contratación. Y además se le indica que debe instalarse en la ciudad de Cádiz. Este es el origen del nacimiento de la Marina Real, de la Marina Borbónica, como he dicho, en Cádiz. Pero muy pronto los marinos vieron que una vez creada la Real Compañía de Caballeros Guardias Marina, creadas las brigadas de artillería, creado el cuerpo de batallones de marina, la actual infantería de marina, creado también el cuerpo de ministerio, es decir, creada la nueva armada, que el gran hacedor de esa armada es don José Patiño, una figura extraordinaria, pues se está viendo que Cádiz no es la ciudad más indicada para que en ella residan los cuerpos militares. ¿Y por qué no es la ciudad más indicada? Porque es una ciudad de comerciantes, una ciudad donde hay una vida extraordinaria, donde además no todas las unidades no pueden estar reunidas, sino que están dispersas por la ciudad, en un edificio, en una casa, otras están en otro lugar, aquellas están más lejos, y entonces comienzan a derivarse de ello una serie enorme de trastornos, de problemas de disciplina, y se piensa en el traslado del Departamento de Marina, sacarlo a la ciudad de Cádiz, pero no sacarlo de la bahía de Cádiz. Entonces se barajan diversos lugares y hay tres fundamentales. Uno es la villa de Puerto Real, otro el islote de la Carraca, que el arsenal venía construyéndose desde 1717, pero no estaba terminado, y otro la villa de la Real Isla de León desde 1766. Finalmente, en 1768, hallándose al frente del Departamento de Marina como capitán general el Marqués de la Victoria, don Juan José Navarro, se toma la determinación firme de que el Departamento de Marina salga de la ciudad de Cádiz y se traslade inmediatamente a la Real Isla de León. Esto, repito, es el hecho histórico más importante de los últimos siglos ocurridos en nuestra isla, porque los dos elementos fundamentales del desarrollo de la Isla de León han sido en los últimos siglos el traslado del Departamento de Marina de la ciudad de Cádiz y el desarrollo del arsenal de la Carraca con la construcción naval militar. Pero había un problema gravísimo. En 1768 la Isla de León no llega a los 8.000 habitantes y sin embargo con el departamento se calcula que se trasladaron unas 16.000 personas. El problema era dónde ubicar a tantísimas personas y los cuerpos de marina que tenían unas necesidades específicas. Se hizo como se pudo. Se alquilaron edificios, se remodelaron como se pudieron y tenemos entonces en la Isla de León un departamento ubicado que ha salido de la ciudad de Cádiz. Los problemas que tenía inherentes la ciudad de Cádiz ya se han superado, pero en la isla hay unos nuevos problemas. El departamento sigue disperso, las unidades están dispersas, hay problemas de relación con el arsenal de la Carraca, porque la isla entonces se comunicaba fundamentalmente con el arsenal de la Carraca por mar a través del puente de Suazo,
y se piensa que esto no es lo deseable y que hay que reunir a todos los edificios de Marina en un mismo punto. Para ello se piensa en la creación de una ciudad creada ex novo, creada de nuevo. ¿Y dónde? En la misma isla. La población llevará el nombre del monarca, en honor del monarca reinante, de Su Majestad Carlos III, que ha sido el monarca más benefactor de la isla. La isla tiene una deuda de gratitud imperecedera con Carlos III y el nombre de la población de San Carlos lo lleva en su honor. La población, lamentablemente, hoy no nos podemos imaginar su magnitud, porque fue la población más importante diseñada en la España del siglo XVIII. No se concluyó. Tenemos algunos edificios de la misma, como son el magnífico cuartel de batallones, falta un segundo cuartel que estaba proyectado y que no se construyó. Tenemos el edificio en parte terminado, pero no como en el proyecto original, de la iglesia parroquial, que iba a ser la iglesia de la parroquia, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, que es lo que luego se convertiría en el siglo XIX en Panteón de Marinos Ilustres, pero repito, sin las torres, sin los campanarios, sin la cúpula original, sino que ya luego hay que pensar que no se terminaría la iglesia hasta los años 50 del siglo XX, ¿no? Y no se siguió el proyecto original que lamentablemente está perdido, ¿no? No hemos encontrado la planimetría del mismo. La Marina de Guerra de un país necesita marinos bien formados y experimentados, además de barcos modernos y competitivos. Esta máxima estaba clarísima desde el advenimiento de la Armada contemporánea del siglo XVIII. La reorganización de la Armada no se centró solo en reformar las instituciones, organizar los departamentos marítimos y en construcción naval. La formación académica se convirtió en uno de los pilares firmes sobre los que se asentaría la Marina Ilustrada. En España no hubo una academia naval como tal hasta después de la Guerra de Sucesión. En 1717, en el nuevo departamento marítimo de Cádiz, se inauguró la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas. Hace exactamente 300 años, el Intendente General de Marina, don José Patiño, recibió del rey Felipe V el encargo de organizar la Armada Real. Para ello tuvo que integrar en un solo cuerpo las distintas armadas que había hasta aquel momento, principalmente la Armada de la Guarda, de la Carrera y Flotas de Indias y la Armada Real del Océano. Esto lo hizo en Cádiz y organizó como parte, una de las partes fundamentales, ¿no?, de la labor de integración que hizo, el cuerpo de batallones de marina, en el que quedaron fusionados efectivos de esos cuerpos, de esos tercios que servían con la Armada hasta ese momento. Principalmente un batallón del Tercio Nuevo del Mar de Nápoles, o Regimiento de la Corona, ya llamado entonces, otro del Regimiento de Marina y elementos sueltos de algunas otras unidades, entre otras del famoso Tercio de Galeones, ¿no?, que estaba prácticamente disuelto, pero que había un gran número de oficiales, de capitanes de mar y guerra, que proporcionaron la primera oficialidad que tuvo la Armada en aquel momento. Para nutrir ese cuerpo de oficiales de mar y guerra, oficiales de guerra de la Armada, también se confió a Patiño la organización de la Real Compañía de Guardias Marinas que se constituyó en aquel momento. De esa forma, los jóvenes guerreros, ¿no?, que se formaban allí adquirían al mismo tiempo los conocimientos náuticos necesarios, porque hasta entonces un buque de guerra prácticamente era una plataforma de abordaje, pero ya entonces la artillería se había desarrollado mucho y había
el barco se había transformado verdaderamente, el buque de guerra, en una, más que una plataforma de abordaje, pues una plataforma artillera, era una poderosa máquina de combate que integraba la maniobra naval, integraba la mosquetería o la fusilería, y integraba, por supuesto, el poder artillero del barco. Y para eso, pues, había que conocer, como decían las ordenanzas, pues muchos ramos de su profesión, no exclusivamente el arte de la guerra. También había que conocer la navegación, la maniobra, la artillería, la astronomía, en fin, toda una serie de disciplinas en las que los jóvenes guardiamarinas se formaban en la academia que se estableció en Cádiz. La novedad de la Academia Española era su sistema. Se trataba de un plan de formación que comprendía una base teórica, matemática y astronómica, y una enseñanza práctica en la mar de forma casi simultánea. En la Escuela Naval, pues son la carrera son 5 años. Al terminar la carrera se sale también con un grado de ingeniero industrial por la Universidad la Universidad de la Defensa, que está establecida en la Escuela Naval también, y con la colaboración de la Universidad de Vigo. Entonces son los 5 años, se sale con el título de alférez de navío y el de un grado superior de ingeniería. Los estudios en la escuela se compaginan perfectamente los estudios marineros, digamos, después la instrucción militar, la instrucción marinera y ahora la de grado de ingeniería. En tercero, el tercer curso se hace el viaje del Cano, que suele durar 6 meses, y donde se practican pues todas las teorías que se han ido aprendiendo a lo largo de los diferentes años de la carrera. Las asignaturas más importantes para la preparación marinera del oficial de la Armada, aparte de electricidad, electrónica, navegación, armas submarinas, artillería, y en fin, y hoy día el plan de estudio pues integra también todas las asignaturas del grado de ingeniería. Bueno, pues todas estas asignaturas marineras son las que se practican en el viaje del Juan Sebastián Elcano, que todo guardia marina está esperando siempre con mucha ilusión, porque es donde realmente se practica no solamente la navegación astronómica, la meteorología y la maniobra, sobre todo, y lo más importante es el trato con la mar, el estar un mes, por ejemplo, un mes entero navegando, la convivencia entre toda la dotación, lo que te hace marino, lo que te hace ser un marinero y saber vivir en la mar, ¿no? Y con buen tiempo, con mal tiempo, y luego además con la gran misión que tiene Juan Sebastián Elcano, además de ser embajador de España en los puertos que se tocan. Normalmente, por lo menos en mi tiempo, el viaje del Elcano eran 6 meses, eran 180 días prácticamente, de los cuales 140 días eran de mar y 40 días de puerto. Era distribuido, claro, en nuestros tiempos, pues con 20 años y lo poco que se viajaba en aquel tiempo, las malas comunicaciones que había. O sea, yo creo que en el viaje mío de Guardia Marina en el Cano, yo hablé por radio con mis padres una vez en los 6 meses. Todo era a base de cartas. Cuando llegabas a puertos recibías muchas cartas y mandabas cartas. Los que tenían novia y esto, pues estaban todo el día escribiéndose con la novia, y cuando llegaban a puertos recibían un taco de cartas y ellos mandaban lo que habían escrito. Una de las particularidades de la Marina española es contar con la infantería de marina más antigua del mundo.
precursora de la fuerza más operativa con que cuentan las armadas modernas. Fue creada por Carlos I el 27 de febrero de 1537, al asignar de forma permanente a las escuadras de galeras del Mediterráneo, las compañías viejas del Mar de Nápoles. El 7 de octubre de 1571, la Santa Alianza vencía a la flota turca en la batalla de Lepanto. Fue la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, tal y como plasmó don Miguel de Cervantes, uno de los infantes de marina insignes que participaron en la batalla. La infantería de marina fue la primera en abordar la galera sultana del almirante otomano Alí Pachá. El pendón de la galera se conserva en la Catedral de Toledo. La infantería de marina tiene su origen en los tercios viejos, unidades de infantería inicialmente destinadas a ir embarcadas en navíos, cosa que se hacía de forma temporal para realizar campañas o combates específicos. Tras la desaparición de la escuadra de galeras del Mediterráneo en 1749, se procedió a la reorganización y a la modernización de la tropa de mar de ella. La infantería marina de la Real Armada, la Casa de Borbón, se olvidó un poco de las misiones expedicionarias que habían sido tan importantes en el siglo XVI y XVII, o sea, acciones pues como por ejemplo el desembarco en Isla Tercera o en San Salvador de Brasil, o todas las operaciones que se realizaron en el norte de África. Porque hay que tener en cuenta que la guarnición de un navío de línea alcanzaba hasta 400 infantes de marina, entre 200 y 400, a medida que el porte del navío pues iba aumentando, pues también era mayor el número de infantes de marina de su guarnición, a los que había que sumar los artilleros. Y claro, si se alcanzó una cifra en los efectivos de la Armada de 79 navíos de línea, más 25 fragatas, pues ya nos imaginamos que unos efectivos necesarios, unas necesidades de tropa de marina de hasta 30.000 hombres, ¿no? Que nunca los tuvo el cuerpo. Es decir, digamos el talón de Aquiles, ¿no?, de la organización naval borbónica fue precisamente la matrícula de mar, fue la marinería y fueron también los soldados de marina. Con lo cual, prácticamente la guarnición de buques absorbía todos los efectivos del cuerpo y los oficiales de los buques realmente eran los mismos oficiales de las tropas, es decir, eran los mandos naturales de la tropa de marina que embarcaba allí, por lo cual no había, digamos, una separación, una oficialidad específica para los buques y para las tropas como hay actualmente. Entonces, cuando empieza la guerra de la independencia, los británicos han pasado de ser nuestros enemigos a ser nuestros aliados y el dominio del mar lo tienen asegurado. Entonces, digamos que hay un excedente, ¿no?, por así decirlo de alguna manera, de tropa de marina que se encauza a las campañas terrestres. Los infantes de marina van a combatir por tierra, en esa época encuadrados en 5 regimientos reales de marina, reales por sus mandos del cuerpo general, que procedían de la Real Compañía de Guardias Marinas. La infantería marina combate en tierra en las últimas guerras coloniales, hasta el fin, en Cuba y Filipinas, y después de la repatriación de las tropas, pues hay un periodo, digamos, de intermedio, hasta que ya cuando empieza la guerra de África, se llama de nuevo los infantes de marina para una acción específicamente naval, específicamente anfibia, como es el desembarco en Larache. En 1911, un batallón de infantería de marina, el primero del primer regimiento, desembarca de noche en Larache, ocupa la Alcazaba, se apodera de la ciudad y a continuación de Arcila. Desembarca otro batallón, se constituye un regimiento expedicionario y permanece en África durante 12 años. En 1925 tiene lugar el desembarco de Alhucemas. En ese desembarco participó la infantería de marina con un batallón del primer regimiento y el desembarco fue un éxito, la operación fue un éxito que desmintió totalmente los
temores que había de que las operaciones anfibias eran imposibles. Las operaciones expedicionarias desde la mar, la penetración en tierra en fuerza desde la mar era imposible, porque parecía haberlo demostrado así el desembarco aliado en Galípoli en 1917. Sin embargo, Lucena fue un éxito, pero fue un éxito que aquí en España nadie debió tomar nota, porque poco después, en 1931, el gobierno de la Segunda República procedió a la disolución del Cuerpo de Infantería de Marina. Se abrió así una mala época, que duraría 20 años, en el cual la Infantería de Marina pues, no tendría una misión definida, prácticamente guarnecer las bases navales, ¿no? Esto era debido pues, al aislamiento que sufrió España, que quedó prácticamente al margen de las experiencias, de las enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial, porque quienes sí habían tomado buena nota de lo sucedido en Galípoli, pues habían sido el Cuerpo de Marines, ¿no? El Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, y aprovechando esas enseñanzas, entre otras las de Alhucemas, habían desmontado perfectamente todas esas operaciones para desarrollar una doctrina que hoy denominamos anfibia, una doctrina para las operaciones anfibias que fue aplicada a pleno rendimiento durante la guerra, la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. En 1953, tras los acuerdos ejecutivos de España con Estados Unidos, toda esa serie de experiencias de la Segunda Guerra Mundial se recibieron en España y se constituyó el Grupo Especial de Infantería de Marina en San Fernando, sobre la base de las unidades que estaban aquí, debidamente reforzadas, ¿no? y dotadas de material moderno. Se adoptó la doctrina anfibia, aparecieron los primeros buques anfibios, y en 1968 se constituyó la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada, con el nombre de Tercio de Armada. La misión se formuló como llevar a cabo acciones militares en la costa iniciadas en la mar, misión que es plenamente vigente en nuestros días. La asistencia sanitaria a bordo existió siempre, desde que los navegantes salían a la mar y realizaban largas travesías, pero de forma muy precaria y con un personal poco preparado para tratar enfermedades infecciosas o accidentes graves. La primera regulación como tal data del 24 de enero de 1633, con el título Ordenanza del Buen Gobierno de la Armada del Mar Océano. En esta primera ordenanza se especificaba que debían existir en las cabeceras de los departamentos marítimos hospitales para atender al personal militar. A principios del siglo XVIII, coincidiendo con la llegada de Felipe V, el primer Borbón, la sanidad de la Armada en España se encontraba en un estado precario. Los barcos estaban atendidos por personal sanitario mal cualificado. Todo procedía desde la época de los Reyes Católicos, en la que la pragmática de 1477 reguló que el protomedicato era quien tenía que examinar a todos los cirujanos romancistas que solamente se estudiaban aprendiendo de otro cirujano, los latinos que estudiaban el bachiller en las universidades, y de todas esas profesiones sanitarias como las parteras, los sacadores de muela, los batidores de la catarata, los sacadores del mal de la piedra, y que habían regulado este tipo de profesiones. Lo que pasa es que las pragmáticas de Felipe II y Felipe III, por las cuales se prohibió introducir libros del exterior y que los sanitarios fueran al extranjero a aprender, habían originado que la cualificación profesional de nuestros cirujanos era muy débil. En 1708 se crea la figura de cirujano mayor de la Armada, que recae en un religioso de la Orden de San Juan de Dios, Fray Ambrosio Guilville, y 10 años más tarde, en 1718, se nombra cirujano mayor de la Armada a Juan Lacomba en el Hospital Real de la Marina de Cádiz. Juan Lacomba atrae a Cádiz a un cirujano del ejército catalán, Pedro Virgili, y entre ambos diseñan una formación académica más completa para que los barcos de la Armada pudieran ser atendidos sanitariamente en mejores condiciones.
Virgili, con la ayuda del marqués de la Ensenada y sancionado por Fernando VI, en 1748 funda en Cádiz el Real Colegio de Cirugía de la Armada. ¿Y por qué en Cádiz? Porque en Cádiz no había universidad ni tampoco protomedicato. Ambas instituciones muy celosas de sus funciones y que criticaron que se fundara un Real Colegio de Cirugía en Cádiz. Pero claro, en Cádiz estaba solamente la Armada y la Armada hacía y deshacía. Ahí está el germen de la actual Universidad Gaditana. Es decir, toda la Universidad Gaditana, todas las facultades proceden y se lo deben a la Armada, que eso debemos de reconocerlo. Y Virgili se da cuenta de que a bordo la gente moría más de enfermedades debidas a la putrefacción de los alimentos, debido a que las aguas estaban corrompidas, a las infecciones que había a bordo, transmitidas por las ratas, por los distintos vectores, y entonces le da a los colegiales, que eran nombrados practicantes de medicina, una formación más completa y como incluso introduciendo asignaturas muy distintas a los cirujanos, como eran enfermedades de mujeres, partos y de niños. Pero era lógico, porque los cirujanos tenían que ir a ultramar, a otros hospitales en el extranjero, y ya tenían que atender también a familiares, con lo cual esa formación académica era muy general. El Real Colegio de Cirugía de la Armada pues se suprime en 1836, debido ya pues que hay unas nuevas reformas de la regulación de la formación académica en España, de Pedro Castelló y Pedro Mata y Fontanet, y se extiende en dos grandes instituciones, una militar, que es el Cuerpo de Sanidad de la Armada, que radica en el Hospital de Marina de San Carlos, en la población militar de San Carlos de San Fernando, y otra civil con su cuerpo de catedráticos en lo que posteriormente es la actual, devino en ser la actual Facultad de Medicina de Cádiz. Los cirujanos y médicos formados en el Real Colegio de Cirugía pues intervinieron en todas las expediciones y combates en las guerras contra Inglaterra y expediciones científicas que hubo a final del siglo XVIII, entre ellas la expedición más famosa, la de Malaspina. Y también pues actuaron ayudando a población militar y civil en las grandes epidemias que tuvimos a lo largo del siglo XIX. No nos olvidemos las epidemias de fiebre amarilla de 1800, 1804, 1810, 1819 y las epidemias de cólera y disentería que hubo a mediados y finales del siglo XIX. El punto de inflexión que supuso la pérdida de Cuba y Filipinas pesó como una losa a la hora de reorganizar una armada en una España desmoralizada. Urgía un proyecto racional de una marina adaptada a los nuevos tiempos, y llegó, después de intentos fracasados, en 1907, durante el gobierno de Antonio Maura y bajo la dirección del almirante Ferrándiz. El plan era construir buques en astilleros españoles tecnológicamente avanzados. El plan Ferrándiz tuvo su continuidad en el plan Miranda, en 1915, bajo el gobierno de Eduardo Dato. Bajo el directorio militar del general Miguel Primo de Rivera, se desarrolló en 1926 un nuevo programa naval denominado Plan Cornejo. De ese plan son los cruceros Canarias y Baleares, que entraron en servicio en 1936 como ejemplos del máximo exponente de la tecnología naval española. A partir de los años 50 empezó con la ayuda americana. Empezaron nuestros oficiales a ir a Estados Unidos a hacer cursos, sobre todo de temas que aquí no se trataban para nada, como era la electrónica, el radar, el sonar, determinado armamento, y todo esto era nuevo en España, no solamente en la Marina, sino en España. O sea que aquí en la Marina pues fuimos pioneros en todo este asunto. En los años finales de los 50 hubo una campaña en la Armada que se llamaba Muchacho, la Marina te llama, donde se creó la figura del voluntario especialista. De ahí salieron gente muy bien preparada y gente que después hicieron carrera, suboficiales magníficos, que hicieron una marina nueva prácticamente. Hicieron los cursos en América, después
incluso personal de los arsenales, maestros de arsenales, fueron a América a hacer cursos de determinados equipos, de comunicaciones, equipos radio, los radares y todo esto. Bueno, pues esto, los barcos nuestros, entonces ese tiempo tuvo dos vertientes. Por un lado, barcos que vinieron de Estados Unidos, cedidos por los americanos, y luego un plan de modernización de los barcos que teníamos nosotros aquí con material americano que se traían de Estados Unidos. Y así estuvimos pues los años hasta los 70, 80, sí, finales de los 70, o sea que eran barcos propios modernizados con el programa americano de ayuda o barcos americanos traídos de Estados Unidos, como fueron dragaminas, 25 dragaminas, destructores, los 5 latinos, en fin, y por último el Dédalo, que ya vino el final, ¿no? Bueno, todo esto también, el tema de los helicópteros, la aviación naval y todo esto. A partir de los años 80 se optó por, hubo programas navales que se optó por la construcción naval en España. O sea, en aquel momento la construcción naval en España era puntera y se optó en nuestros astilleros y en nuestras empresas, en Bazán, ¿no? A construir barcos, o sea, construidos por España, pero modelo extranjero. Así se construyeron, por ejemplo, las fragatas Baleares, los submarinos, que eran modelo francés, los Agosta y los Daphné, 8 submarinos se construyeron, las 5 fragatas Baleares, los patrulleros La Zaga y Barceló, modelo alemán, o sea, construidos en España también. O sea, la siguiente fase fue construir en España modelos extranjeros, con buen resultado, muy buen resultado. También continuaban los barcos que habían sido modernizados y los de la ayuda americana. Y luego, la siguiente fase, a partir de los años 90, eran la construcción en España de modelos diseñados por España. Y así se empezó pues con el Castilla, el Aragón, los petroleros, los buques de apoyo logístico, y el Juan Carlos I, bueno, el príncipe de Asturias fue de modelo americano construido en España, o sea, de la fase anterior. Pero ya los últimos, por último, las fragatas F-100, ¿no? la clase Álvaro de Bazán, ¿no? Barcos que además han tenido una magnífica aceptación en el mercado de la exportación, que se han exportado a bastantes países, entre ellos Australia, en fin, se está trabajando en esto, ¿no? El Museo Naval de San Fernando está ubicado en unas dependencias de la antigua Capitanía General del Estrecho, un edificio cuya historia se suma al conocimiento de la Marina en San Fernando. La Capitanía fue trasladada desde Cádiz hasta San Fernando en 1769, durante el reinado de Carlos III. El traslado del Departamento Marítimo de Cádiz a San Fernando, que se produce en el último tercio del siglo XVIII, sitúa la primera Capitanía General del Departamento en lo que conocemos como Casa Micolta, en la calle Real, a la altura de lo que era la Finca del Sacramento, frente a la Finca del Sacramento. Pero casi inmediatamente después se adquiere por parte de la Armada una serie de fincas situadas en una zona muy cercana al castillo, que era el lugar, digamos, de mando emblemático en la época. Esa serie de fincas dieron origen después a lo que es el solar, donde fue a construirse ya en el siglo XIX el edificio de Capitanía. Como sabemos, pues la Capitanía no siempre estuvo situada allí. Hacia 1868, en la época de la Gloriosa, pues fue trasladada a la zona de San Carlos y ocupó lo que es el edificio Carlos III de la Escuela de Suboficiales actual. El traslado de la Escuela Naval
que se había producido al Ferrol, también a la fragata Asturias, pues se reconsideró en un momento determinado a principios del siglo XX y vuelve a San Fernando, teniendo que situarse de nuevo las dependencias de la Capitanía en el edificio de la calle Real. Hacia 1910 se propone por parte del Estado al Ayuntamiento la adquisición, la cesión de una serie de fincas que rodeaban las calles de actual Arias de Miranda y la calle actual de Diego de Alvear, para incorporarlas a lo que era el primitivo solar de Capitanía. Y hacia 1917 pues ya se ha reconfigurado todo el edificio por el ingeniero Vicente Sánchez Cerquero, que aunque sea del mismo apellido no debemos confundir con el que fue director del observatorio, José Sánchez Cerquero, que era del siglo XIX. Del edificio más antiguo era un edificio construido en fábrica de piedras pioneras y que su planta tenía dos patios que conocemos como el patio de Cristales y el patio de los Tresillos o patio del Invernadero también, que cogían pues las dos alturas que tenían el edificio. El edificio del siglo XX presentaba una particularidad, que era que la planta baja estaba a una cota de 1,20 m aproximadamente más alta que lo que era el edificio antiguo. Pero no obstante eso no fue ningún problema para que el recorrido, el cosido de ambos edificios se hiciera a través de una serie de pasillos y una serie de escalones. Hoy en día se puede recorrer perfectamente los tres edificios, los dos más antiguos y el nuevo edificio, se pueden recorrer a través de todo un circuito donde se van presentando todas las salas que exponen los fondos del museo. En el fondo de todos los mares del mundo, que a todos llegó el hombre, quedan los restos de las historias de personas anónimas y famosos marinos, cuyos nombres reposan en la memoria de la Armada. Los que recoge este museo naval es solo un grano de arena en la mar oceana, pero testimonio al fin y al cabo de que el ser humano siempre tuvo curiosidad por traspasar los límites de la Tierra. Fruto de esta curiosidad son los objetos y las historias que los reclaman, las vidas y las muertes que los sustentan, la gloria y la tragedia que los acompañan. De todo ello dan fe sus vitrinas y sus leyendas, que así ha de contarse para los que están y para los que vienen.